Buenas tardes a todos, mis queridos hermanos y hermanas. Seamos bienvenidos un jueves más a este culto de oración. Es un gozo, es una alegría el poder disfrutar de este tiempo en la presencia del Señor y también disfrutar de la palabra y de poder luego tener un tiempo de comunión y de oración con nuestro Señor. Y me gustaría que, ya que este culto por la situación por la que estamos pasando es grabado, pudieseis un momento pausar el vídeo y preparar vuestros corazones con oraciones para realmente estar preparados para lo que el Señor nos tiene que decir y luego poder también orar a Él como Él quiere, y luego pues podáis darle otra vez a play y sigamos meditando en la palabra del Señor. Si os acordáis, muchos de vosotros, había un concurso de nuestra infancia que era el 1, 2, 3. En mi época lo presentaba Mayra Gómez Kem, y la primera prueba de este concurso consistía en una serie de preguntas sobre un tema y dar las máximas respuestas posibles sobre ese tema, y cada respuesta dada le daba un dinero a los concursantes. Si aplicásemos ese concurso hoy a la Biblia, pues una de las preguntas que podrían hacer sería: por 25 céntimos, decidme nombres o cualificativos o adjetivos con los cuales se identifica a los creyentes en la Biblia. Y una vez que empezase el tiempo, pues podríamos decir cristianos, santos en luz, hijos de Dios, testigos, escogidos, herederos, piedras vivas, pueblo de Dios, hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, luminares del mundo, y podríamos seguir hasta que tocase esa campana y se acabó, y aún nos faltarían muchas palabras por decir. Y uno de esos calificativos que traen gozo y traen paz a nuestra vida lo encontramos en el texto de hoy, y es el calificativo de vencedores. En el capítulo 2 de esta primera carta de Juan, que estamos viendo los jueves, el apóstol nos ha hablado sobre los jóvenes espirituales que vencieron al diablo por el poder de la palabra. Lo vemos en el capítulo 2, versículos 13 y 14. En Apocalipsis capítulo 12, Juan tiene una visión del futuro donde los santos de la tribulación, en el versículo 11, dice que vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando a sufrir hasta la muerte. Se nos habla de vencedores. Y aunque Satanás sigue siendo un enemigo terrible, él sigue al acecho, como dice 1 de Pedro 5:8, como león rugiente buscando a quien devorar, sabemos que su derrota es segura y sabemos que finalmente será lanzado al infierno, donde recibirá el castigo por siempre en ese fuego eterno que ha sido preparado para él y para sus ángeles, como vemos en Mateo 25:41. Mientras llega ese momento, los creyentes en esta tierra podemos también ser vencedores, triunfar sobre Satanás, estando alerta a no caer en sus trampas y sus tentaciones, equipándonos con esa armadura de Dios que encontramos en Efesios capítulo 6. Como vimos hace 2 domingos en Colosenses capítulo 1, el mundo está dominado por las tinieblas, pero Dios nos ha salvado a los creyentes, nos ha librado de ese dominio, de ese poder que nos controlaba, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y a pesar de que vivimos en este mundo, los creyentes no pertenecemos a este sistema espiritual maligno que gobierna el mundo. Nuestra nueva naturaleza hace que lo atractivo de este mundo ya no sea atrayente para nosotros, no cautive nuestros corazones, no amemos lo que el mundo ama. Lejos de amar lo que el mundo ama, los creyentes estamos en una batalla espiritual constante contra este mundo. Y sabemos que a pesar de la hostilidad que podemos encontrar aquí, la victoria es segura no por nosotros mismos, sino por el poder de Jesucristo. Así podemos decir junto al apóstol Pablo, como decía en 1 de Corintios 4, 17 y 18, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aunque nuestra victoria, como digo, está asegurada, es cierto también que los creyentes en esta tierra, en nuestra vida, perdemos algunas batallas en este mundo. Y esto nos puede llevar a preguntarnos: ¿cómo puedo estar yo seguro de que soy un vencedor? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en nuestro texto de hoy. Me gustaría que me acompañaseis
a la primera carta de Juan, al capítulo 5, y vamos a leer los 5 primeros versículos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice el versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En este texto Juan nos da 3 características, 3 rasgos de un vencedor auténtico, de un verdadero creyente. En primer lugar, vamos a ver que un vencedor tiene fe en la verdad. En segundo lugar, veremos que un vencedor ama a Dios y ama a los hermanos. Y por último, veremos que un vencedor obedece a la palabra de Dios. 3 características, 3 rasgos distintivos de lo que es un vencedor espiritual. Como hemos dicho, en primer lugar, un vencedor tiene fe en la verdad. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y sigue diciendo el versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y la palabra creer en este contexto va mucho más allá de asumir algo que intelectualmente comprendemos, asumir algo como cierto porque lo entendemos con nuestra mente. Recordemos que los demonios también creen en Jesús, y los demonios están condenados, no son salvos. Dice Mateo 8:9 que los demonios gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Los demonios reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios. En Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Creer, tener una fe auténtica en Dios, va más allá de un mero conocimiento intelectual. Creer conlleva devoción, conlleva adoración, conlleva obediencia a Dios y a su palabra. El vencedor dice que cree que Jesús es el Cristo. Cree que Jesús es el Mesías. Recordemos que Cristo no es un nombre de Jesús, sino que es un título del Señor Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Y el vencedor cree esto, cree que Jesús es el Cristo. Nuestro texto también dice que el vencedor cree que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, quien vino a la tierra para morir y resucitar al fin de lograr la salvación de los pecadores. Y si tu creencia en Jesús es meramente intelectual, que sepas que tienes el mismo destino que tienen estos demonios que también creen, la condenación eterna. Pero si tú crees, reconoces que Jesucristo es Dios, reconoces que Jesucristo es tu Mesías, es tu Salvador, y acudes a Él arrepentido, con fe, Él puede darte la fe que salva y perdonarte de tus pecados, librándote de la condenación. Dice el versículo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El orden de las palabras, los tiempos verbales, como siempre, son fundamentales para comprender lo que el texto está diciendo. El versículo no dice: cuando uno cree, nace de Dios, lo cual significaría que primero viene la creencia y luego viene el nuevo nacimiento. Sino que el texto dice: el que cree es nacido de Dios. Primero viene el nacimiento y luego viene la creencia. Primero Dios nos da la vida espiritual y luego la fe para creer. Y nuevamente vemos la soberanía de Dios en la salvación. Solo es posible confesar que Jesús es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios, porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado un corazón nuevo para tener fe en Él. De la misma manera que todos y cada uno de nosotros primero hemos nacido de nuestras madres y luego hemos empezado a crecer, hemos ido madurando, los creyentes primero nacemos de nuestro Padre Celestial y luego vamos madurando en fe, en santidad, en amor, etc. Solo aquel que cree esto es nacido de Dios. Literalmente dice el texto: Dios, de Dios ha sido engendrado. Nuevamente, al igual que cuando los padres engendramos a nuestros hijos llevan nuestra carga genética, comparten características nuestras.
Dios ha engendrado a todo aquel que ha creído en Él, ha engendrado a todo aquel a quien Él ha salvado, le ha dado una nueva naturaleza y le ha transmitido en esa naturaleza esa carga genética espiritualmente hablando. Nos ha dado la salvación y nos ha hecho vencedores. Dice el texto que el que cree esto vence al mundo. Cree está en tiempo presente, mientras que es nacido está en tiempo perfecto. Textualmente se podría traducir: todo aquel que viva creyendo que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La salvación del creyente se produce en un solo instante, de una vez y para siempre, no se puede perder. Pero la perseverancia en la fe es lo que proporciona una evidencia palpable de que realmente hemos nacido de nuevo. Por eso Juan, en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 19, habla de aquellos que se apartan de la fe de modo permanente, aquellos que apostatan de la fe, y dice que nunca fueron creyentes auténticos. Por eso dice que salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, no porque hayan perdido la salvación, sino que sigue diciendo el texto, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. La fe verdadera implica reconocimiento y sumisión a Jesús como Señor, como Salvador, como Mesías y como Hijo de Dios encarnado. Y para resaltar esta verdad, el versículo 1 repite en el versículo 4 nuevamente: todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿El qué? Nuestra fe, la fe de la que estamos hablando en este primer punto. Y el versículo 5 lo vuelve a reafirmar con una pregunta retórica. Dice: ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los cristianos somos vencedores victoriosos desde el momento de nuestra salvación. La verdadera fe, a pesar de tus caídas, a pesar de mis caídas, de mis posibles momentos puntuales de duda, nunca se apaga, porque quienes tienen dicha fe salvadora han triunfado con Cristo sobre todo enemigo y son vencedores. Estamos viendo tres características de un vencedor espiritual. En primer lugar, el vencedor tiene fe en la verdad, y en segundo lugar, el vencedor ama a Dios y ama a sus hermanos en la fe. Sigue diciendo el versículo 1: y todo el que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Si tú me preguntas: Juanvi, ¿tú amas a tu mujer y a tu hijo? Y yo, en vez de responderte un sí automático, digo: bueno, no sé, creo que sí. Y al rato te digo: sí, mira, definitivamente, amo a Susana y amo a mi hijo. Ese sí no te va a convencer para nada de la certeza de mi amor por ellos. La segunda característica de un vencedor es que, sin dudarlo ni un instante, él ama tanto al Padre como a los que han sido engendrados por el Padre, es decir, a los hermanos en la fe, a los hijos de Dios, a la Iglesia. Juan nos lo ha ido diciendo a lo largo de esta epístola, y permitidme que os cite varios versículos. Primera de Juan 2, 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado su ojo. Capítulo 3, versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. 3:17. Pero el que tiene bien en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 4:12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. 4:20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El creyente verdadero, el auténtico vencedor, ama a Dios
y ama a sus hermanos en la fe. Y sigue diciendo el versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Fijaros qué cosa. En el capítulo 4, versículo 20 nos dice que si no amamos a nuestros hermanos, no amamos a Dios. Y ahora en el 5.2 nos dice que sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Amar a Dios y amar a los hermanos es una realidad inseparable. Son dos verdades que van juntas y que no se pueden separar. Si una es verdad, la otra es verdad. Si una no se cumple, la otra tampoco se cumple. Dios es amor, Él nos amó primero, nosotros hemos experimentado ese amor en nosotros y ahora podemos con ese mismo amor amarle a Él, amar a sus hermanos, amar a la iglesia. Y el versículo nos habla de una certeza. Está diciendo, en esto sabemos. ¿Tú quieres saber cuánto amas a Dios? Mira cuánto amas a tus hermanos, a los que son nacidos de Dios. Porque así como es imposible amar a Dios sin amar a su Hijo, también es imposible amar a su Hijo si realmente no amamos a Dios. Estamos viendo tres rasgos distintivos, tres características del verdadero creyente, del vencedor espiritual. El vencedor tiene fe en la verdad, el vencedor ama a Dios y ama a sus hermanos. Y en tercer y último lugar, el vencedor obedece la palabra de Dios. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y sigue diciendo el texto, y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es curioso porque Juan está diciendo aquí que una forma de amar a los hermanos es guardar los mandamientos de Dios. La verdadera fe salvadora produce amor a los hermanos y esto resulta en una obediencia, o resulta de una obediencia a la palabra de Dios. Guardamos tiene la connotación de conseguir llevar a cabo o practicar algo. El verbo está en presente, lo cual indica una obediencia continua en nuestras vidas. Pero en el versículo 3 encontramos otra vez la palabra guardamos, que en el original es una palabra diferente a la anterior, aunque se traduce al español como guardamos, y literalmente tiene que ver con vigilar, con custodiar, con preservar. Mientras que el primer guardamos se refiere a la acción, el segundo guardemos se refiere a la actitud de un corazón que motiva a la obediencia, motiva a esa acción de obedecer los mandamientos. Por tanto, el vencedor se caracteriza por guardar las palabras en su corazón, atesorar las verdades de sus mandamientos, pero también por ponerlo por práctica. Por supuesto, si guardar los mandamientos implica guardar toda la palabra. Pero si vamos al contexto inmediato de esta carta, en el versículo 3, vemos que los mandamientos más inmediatos, más cercanos, coinciden con las tres características del vencedor: la fe, el amor y la obediencia. Porque dice el versículo 23 del capítulo 3, dice, este es su mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Primera de Juan 3:23. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, es decir, fe, que nos amemos los unos a los otros, es decir, amor, como Él nos ha mandado, es decir, obediencia a guardar sus mandamientos. Amar a Dios es igual a obedecer sus mandamientos. Juan 14:15, si me amáis guardaréis mis mandamientos, dice el Señor. Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? Como hemos dicho antes, mira cuánto amas a tu hermano, pero también mira cuánto obedece la palabra de Dios. Y sigue diciendo el texto que sus mandamientos no son gravosos. La obediencia que caracteriza al verdadero Hijo de Dios no es algo legalista, algo ritualista, como demostraban los fariseos, cumpliendo a rajatabla sus leyes, sino que es una obediencia amorosa de un corazón que ve que los mandamientos de Dios no son gravosos. En Génesis 29 encontramos parte de la historia de Jacob, y dice el versículo 20 de este capítulo 29, Jacob sirvió 7 años por Raquel, 7 años de duro trabajo, y dice que le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. 7 años trabajando, y le parecieron pocos días, porque amaba realmente a Raquel. De la misma manera, el que ama al Señor, cualquier cosa, por mucho esfuerzo que le suponga, para tener ese amor por el Señor,
le va a parecer poca cosa, porque le ama. Y porque sus mandamientos no son gravosos. Por eso dice Jesús en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Para la persona que no es creyente, los mandamientos son gravosos, son una losa pesada. Dice Romanos 8:7, porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, porque ni siquiera puede hacerlo. Para el no creyente los mandamientos de Dios son gravosos. Pero para la persona que es de Dios, que ha sido engendrada de Dios, los mandamientos son agradables. Salmo 1:2 dice que aquel que es creyente, en la ley de Jehová está su delicia, y medita en ella de día y de noche. El vencedor ama a Dios y obedece su ley, porque sus mandamientos son un deleite, son su delicia. Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda la riqueza. Versículo 16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 24. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Versículo 97. Cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Los que hemos nacido de Dios, los que hemos sido engendrados de Dios, somos vencedores, no en nuestra fuerza, sino por la obra de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Y aunque la victoria final está asegurada, la realidad es que vivimos en un mundo caído. Satanás acecha para hacernos caer y a veces lo logra y caemos. Y en esos momentos podemos llegar a preguntarnos, si sigo pecando, si sigo cayendo en las trampas del enemigo, ¿cómo puedo estar seguro de que soy un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que soy un vencedor? Y la respuesta la hemos encontrado en los versículos de hoy. Todos somos imperfectos hasta que nuestros cuerpos sean glorificados con Cristo. Pero, aunque de manera imperfecta, yo pregunto, ¿es la fe en Cristo un rasgo característico de tu vida? Aunque caigas de vez en cuando, pero es algo característico en tu vida. ¿Es el amor a Dios y el amor a tus hermanos en Cristo algo natural, normal en tu vida, aunque a veces peques? ¿Obedeces a la palabra como algo característico, aunque a veces pecas y la desobedeces? Si tu respuesta es sí a estas tres preguntas, entonces ten por seguro de que eres un vencedor, de que has nacido de nuevo para vencer, porque Cristo es el objeto de tu fe, de tu vida, y Él te ha dado la victoria. Una victoria sobre nuestros enemigos, una victoria sobre el pecado, una victoria sobre las tentaciones con las que Satanás te quiere hacer caer y te ataca. Los hijos de Dios esperamos una victoria final y total de Cristo. Dice 1 Corintios 15:53. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Rey victorioso que da la victoria a su Hijo. Un día estaremos con Él para siempre y seremos victoriosos con Él. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Amén.